Bienvenidos amigos nuevamente a su canal Laura Liscano, un canal motivacional dedicado a dejarte día a día una semillita, una nueva esperanza, un consejo que te pueda servir para diferentes aspectos de tu vida. Hoy les traigo un tema bastante interesante y se trata cómo saber si tengo un amor real o un amor pasajero. Gracias por estar aquí, quédate conmigo y vamos a descubrirlo ahora mismo. Hola. El amor real y el amor pasajero son dos temas bastante complejos que muchos nos hemos preguntado en algún tiempo de la vida. Y es algo confuso. Pero hoy aquí quiero que lo estudiemos juntos y podamos sacar nuestras propias conclusiones y tomemos las decisiones que sean siempre lo mejor. Recuerden que siempre estoy apuntando a que se tomen las mejores y más sabias decisiones. Bueno, 3 cosas podría yo decirte hoy. Hoy vamos a hablar de 3 pautas que yo marqué que nos va a ayudar a identificar estas diferencias entre estos dos tipos de amor. Vamos entonces a descubrirlo. Pero antes de empezar, quiero aclararles que un amor real es una fuerza poderosa y duradera que va más allá de las emociones del momento. Además, el amor real se trata de una conexión profunda y significativa entre dos personas, basándose siempre ¿en qué? En el respeto, la aceptación mutua y sobre todo la confianza. Pero ¿cómo distingo, Laura, un amor real de un amor pasional? Sencillo. Este tipo de amores es algo que puede ser intenso y efímero, refiriéndonos a un amor pasajero o pasional. Cosa que por el contrario, en un amor que es real, es diferente porque en este sí hay una construcción gradual que fortalece con el tiempo cada una de las cosas que se viven y se forman experiencias compartidas. Por lo tanto, podemos decir que es una conexión emocional que se basa sobre todo en una comunicación efectiva, la empatía, la comprensión y sobre todo el apoyo. Pero sin más preámbulos, vamos a estos 3 puntos que te aclaran si estás en un amor real o en un amor pasajero. Como primer punto, en una relación de amor real, yo pienso que ambas personas están dispuestas a trabajar juntas. ¿Para qué? Para superar desafíos y dificultades que se pueden presentar. Porque créanme que sí, amigos, todos presentamos dificultades en nuestra vida, pero lo importante es tener esa persona que está allí con nosotros ayudándonos a superar cualquier obstáculo. En este tipo de relación que es real, que es puro, se aceptan las diferencias el uno al otro, se apoyan entonces mutuamente en todos los momentos que se puedan presentar de debilidad. Pero si lo miramos en comparación con una relación pasajera o pasional, cada uno trata de tirar por su lado y cada uno está buscando a lo que yo le llamaría un favor unilateral. Y esta es una de las más grandes señales. Cuando tú notas que tu pareja no se involucra en tus metas, no te presta atención a lo que tienes en mente de hacer, finalmente, logrando cada uno un objetivo por su lado, alértate porque parece que no hay mucho interés en ti. Entonces, toma decisiones y decisiones siempre sabias. Como segundo aspecto, podríamos traer la diferencia que hay entre un amor real y un amor pasajero en temas de compromiso.
En un amor real hay un compromiso más profundo y duradero. Y se notará que ambas personas están dispuestas a invertir tiempo, energía y esfuerzo en la relación y estarán comprometidos a hacer que funcione a largo plazo. Amigos, vivimos en una vida donde ya el tiempo es cada vez más corto, cada vez estamos más comprometidos con el trabajo, con el estudio, con los hijos y casi no hay tiempo. Pero cuando tú notas que esa persona, a pesar del poco tiempo, saca un espacio para ti y está pendiente de ti, ahí está esa persona correcta, ahí está ese amor puro. Y todo esto va a funcionar en corto y en largo plazo. Déjeme decirle que esto es totalmente cierto. Si lo miramos a comparación de una relación pasajera, vamos a ver que el tiempo que se invierte en este tipo de relación es un tiempo más unilateral. Hay mucho ego, la persona va a estar más comprometida consigo misma que con su pareja. Pero en un amor real se va a notar el esfuerzo de los dos por salir adelante. Como tercer punto, en una relación de amor real, no siempre va a decir uno que es como todo es bonito, todo es de flores, todo es color rosa, como se dice, porque sabemos que siempre van a existir los conflictos. Oye, somos humanos y se pueden presentar, pero las parejas que se aman de verdad también pasan por esos momentos difíciles y lo más importante es que lo enfrentan juntos y lo atraviesan de buena manera. Esos desacuerdos, esos desafíos. Un ejemplo de esto sería, por lo menos, si atravesamos una situación económica. Si tú estás con una pareja real, con una pareja que realmente te ama, esa pareja va a hacer lo posible por estar contigo, va a hacer lo posible por apoyarte, por darte la mano, por estar siempre ahí en cada momento, en superar obstáculos. Pero si por el contrario no hay un amor real y esto es solo pasajero, en este primer momento donde empiezan las dificultades, van a volar, se van a ir, te van a dejar, no vas a sentir apoyo, no van a enfrentar esa adversidad. Aquí rápidamente vas a poder identificar esta situación. ¿Y por qué es así? Porque era algo frágil, porque era algo fácil, porque era algo que no estaba destinado a estar en tu vida, porque no es la persona que merece estar allí a tu lado. Y cuando algo es así, rápidamente se muestra, se endurece, se pone frágil y luego se rompe. Entonces, te invito hoy a que empujes a estar en un camino con una persona que realmente tú sientes que se involucra en tu vida, que te ama, que te apoya, que todo lo hace sin interés, porque en muchas relaciones pasajeras también se presenta el tema de interés. Entonces buscan algo que los beneficie y posteriormente a esto, una vez ya cumplieron o satisfacieron se satisface ese hecho, entonces ya simplemente te dejan. Bueno, entonces vamos a jugar un papel bien importante aquí en la decisión siempre para saber cuál es ese amor que debemos estar allí a nuestro lado. Y una vez tengas ese amor allí a tu lado, procura cuidarlo, procura mantener esa relación. Si es un amor puro, juntos hay que buscar atravesar las adversidades, pero siempre de la mano, siempre unidos, luchando por el bienestar global, el bienestar de los dos, nunca un bienestar unilateral. Es muy fácil ver relaciones, sobre todo aquí en Estados Unidos vemos muchas relaciones que viven juntas y uno podría decir es más por el tema de un interés económico, un apoyo económico que por amor. Y no saben ustedes lo importante que es realmente uno poder estar con una persona con quien ama, con quien lucha y que no solamente se trata de este interés económico. Como resumen, podría entonces hoy decir que un amor real en una pareja
es donde hay una conexión profunda y significativa que se basa siempre en la confianza, el respeto, la aceptación mutua y el compromiso duradero. Se fundamentará siempre en una construcción gradual y duradera que fortalece con el tiempo y la experiencia compartida y que es capaz de superar cualquier obstáculo. A diferencia de un amor pasajero, podemos decir que es algo débil, donde hay orgullo, donde hay sentimientos negativos, sentimientos unilaterales y que es muchas veces dedicado solo a cosas pasionales, donde existe el interés, donde no hay confianza, donde se encuentran episodios de mentiras y se ocultan cosas. Este tipo de amor que les hablo, amigos, es fácil también identificarlo muchas veces por el trato que se recibe, por el poco interés, porque tú sientes que no se comparten los gustos con la pareja, siempre estamos pensando en nosotros, no en lo que ella quiere. Nosotros tenemos que tratar de que nos hagan feliz, sino hacer feliz a nuestra pareja, y lo mismo vamos a recibir. Entonces esto va a ser un conjunto que va a ser maravilloso y que va a poder fortalecerse con el tiempo. Si hay un amor real, van a haber demostraciones de cariño y apoyo en diferentes circunstancias de la vida. Bueno, este es el tema que les traigo hasta aquí. Espero que les haya gustado, espero que les haya aportado algo en su vida, que tomen lo mejor de él, que lo puedan poner en práctica y sobre todo, amigos, que se queden siempre aquí en mi canal, que estén constantemente mirando los videos que voy a subir para siempre formar esa semilla en ustedes. Mi nombre es Laura Lescano. Si les gustó el video, no se olviden compartirlo, darle like y estar siempre aquí en mi canal. Bendiciones y nos vemos después. Gracias.